Aquí estamos en Dame el Poder, nuevamente hoy, dos invitados de lujo, Martín Cabrales, conocido y prestigioso empresario, y Jesús Delgado, director de Transparencia Electoral, una ONG venezolano, que nos viene a hablar del problema y de la situación crítica de Venezuela, y Martín Cabrales del tema de negocios y las perspectivas que se abren en esta nueva situación, en esta nueva época. Me permito hacerles un breve comentario con respecto a lo que estamos viviendo en la actualidad, que en general, como digo yo siempre, muchas veces son cosas obvias, ¿no? Que sería ideal no tener que recordarlas, nada nuevo, pero sí que bien vale la pena hacer un recordatorio, la necesidad de una reforma política. En estos días que se habla tanto de la reforma impositiva, ya que la presión fiscal es la más alta entre muchos países, a cambio de poco, la reforma laboral y muchas otras reformas, la verdad que creo, y sobre todo a la luz de los últimos hechos, dan cuenta de que siempre es algo que quedó pendiente el año pasado, la oposición no la quiso aprobar. Quienes vienen siguiendo mi programa saben que hace ya más de 15 años tengo, y mucho antes también en otros medios, que hablo siempre de la necesidad de una reforma política y que tiene que ver, fíjense, Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, tiene 0,21% en la provincia de Buenos Aires, apenas un poco más de lo que se había dado a conocer con el recuento provisorio. Pero, por ejemplo, todos estos ruidos que a veces surgen, no tengo dudas de que esta elección fue transparente, en paz, eso no me cabe la menor duda, y siempre quedan ruidos, quedan polémicas. En realidad todos los recuentos de votos provisorios siempre fueron apenas un poco distintos, ¿no? Muy de lo que fue después. Y esto pasó en todas las elecciones, también en la presidencial y en las legislativas en años anteriores. Más allá del desempeño de la actual candidata Cristina Fernández de Kirchner, que en su momento tuvo la segunda cantidad de votos más alta después de Perón, cuando fue presidenta, más del 50%. La verdad es que no parece un desempeño muy alto, 0,21, en la provincia de Buenos Aires, porque tal como les dije la otra vez, el gobierno Cambiemos tiene 1/3 de las elecciones a nivel nacional y el partido de Cristina Fernández de Kirchner ha tenido este porcentaje, sería 1/4 a nivel país. Así que, más allá de esto, la reforma política que hace falta tiene que ver con el recuento provisorio de los votos. Más de una vez ha habido una crítica de la Cámara Nacional Electoral en cuanto a que sería ideal que no se sea juez y parte, el Poder Ejecutivo Nacional es quien tiene a cargo el recuento provisorio a través de una empresa privada, Indra, y ellos reclaman en la justicia que se haga el tema del análisis desde el principio del recuento de los votos. Un tema a analizar. Ni que hablar de financiamiento de los partidos políticos, que ni siquiera estaba en el proyecto de la reforma el año pasado y que siempre pedimos los ciudadanos, que es fundamental para conservar y mantener una república y no encontrarnos con sorpresas de quién financió la campaña. Por ejemplo, en algún momento, hace ya unos años, que se rumoreó hasta de posibilidades que tengan que ver con el narcotráfico. Eso lo evitaríamos. También el tema del método, el mecanismo de votar. Hay muchas formas más modernas que estar con estas largas listas, con este recuento que tardamos 15 días hace que no sabemos el número exacto, para tener un número exacto en tiempo y forma a los ciudadanos de quién ganó, quién perdió y en qué magnitud, de manera tal de que no haya especulaciones políticas, porque justamente por esto, para que no haya intereses políticos partidarios, tanto en cómo se vota, cuándo se vota, y ni que hablar de la existencia de las PASO, que en realidad inicialmente, como siempre, las cosas parece que se hacen en bien de algo, por el bien común, y terminó siendo un escrutinio para ellos. No fue ninguna interna partidaria, que era la intención original, sino una interna donde ellos costearon un escrutinio, un sondeo, diríamos, de opinión. Esas fueron las PASO para ver cómo estaban posicionados, armando hasta sus propios partidos a último momento y todo pagado por nosotros, cuando debería haber sido una interna partidaria para afianzar los partidos políticos, pilar de una república. Después de la pausa, los temas que les dije, la actualidad económica, las perspectivas y clima de negocios con el prestigioso empresario Martín Cabrales. Auspicia este programa Mercado a Término de Buenos Aires, el primer mercado de futuros agrícola de Latinoamérica.
Aquí estamos entonces con Martín Cabrales, empresario, que ustedes todos conocen. Gracias por venir, Martín. Gracias a vos. En estos días, la semana pasada, hubo el Council of the Americas, en donde estuviste presente. Yo también fui como periodista. Nos encontramos. Nos encontramos. La verdad es que en estos días está saliendo a la luz toda la opinión de los empresarios con respecto al clima de negocios, vamos por partes, y después la posición que tienen con respecto a estas reformas que están dando vueltas necesarias para el sector y para todo el país, tanto impositivas como laboral. Bueno, tema por tema, ¿cómo vienen? Y el clima es muy optimista. Yo soy optimista siempre, porque creo que Argentina es un país que tiene muchísimas posibilidades, independientemente de los argentinos o de los gobiernos que nos han tocado, no del último, sino hace rato que Argentina viene con dificultades. Pero ahora en el Council se vio un clima realmente muy bueno y yo creo que el gobierno está tratando y hace. El presidente Macri está tratando de hacer y está haciendo las cosas lo mejor posible, y yo creo que con estas elecciones hemos visto que después de las PASO realmente no se enrareció el clima, sino que permaneció calmo. Todos estaban preocupados por el tipo de cambio, y el tipo de cambio bajó o se mantuvo. Y yo creo que a veces los argentinos pecamos de estar pendientes de algunas cosas, como puede ser esto, el tipo de cambio, y no realmente de ocuparnos de las cosas de fondo, como vos hablabas en tu editorial, que puede ser la reforma laboral o la reforma impositiva, que son realmente lo que nos hace ser competitivos o no. Muchas veces el gobierno nos pide a los empresarios que seamos competitivos, que es nuestra función, dar empleo principalmente, vender productos, que es lo que más queremos. ¿Qué más quiere un empresario que abrir fábricas, tomar gente, fabricar y salir al mundo? Pero para eso necesitamos elementos o reglas, como son las reformas que estamos pidiendo, que nos permitan competir con otros países. En cuanto a la reforma impositiva, en líneas generales, ¿qué es lo que ustedes ven como distorsivo? O sea, porque hay un montón de impuestos. Yo no soy economista, soy abogado mi formación, pero bueno, sabemos que Argentina es un país caro y que uno tiene un socio caro, que es el Estado, al cual hay que mantener. Tenemos un Estado muy deficitario, muy grande, que requiere que sea mantenido, que sea subsidiado de alguna forma por los impuestos que nosotros pagamos. Por ejemplo, el tema del impuesto al cheque, los impuestos que están, el ingresos brutos, es como que estamos pagando ganancias. Claro, el impuesto al cheque se puso en algún momento para sacarlo y que de pronto quedan. Hay que ver eso, como dice que Duhovne tiene preparado una reforma. Bueno, lo comentó en el Council, fue unas cosas que se comentaron y que sale permanentemente en los diarios. Yo creo que ahí el rol del empresariado es muy importante, porque tenemos que tener un rol activo. Es decir, la participación nuestra en la política es esa justamente, aportar, acompañar a los funcionarios y darle el aporte intelectual también desde nuestro punto de vista, desde nuestro conocimiento. ¿Y la reforma laboral? Porque todo tiene que ver con la competitividad. Pues yo creo que ahí no solamente los empresarios. Yo a veces, la gente cuando habla de la reforma laboral piensa en las empresas grandes. Mi empresa no es una empresa gigante, es una empresa mediana de 300, 400 personas que trabajan en Mar del Plata, soy de Mar del Plata, pues yo a veces pienso en el comercio chico, en el comercio que toma 4 o 5 empleados, en una pyme de 10, cuando tiene que despedir a alguien o cuando tiene un problema con un empleado, ¿cómo hace? Porque tiene que realmente vender la empresa para pagar la indemnización. O también cuando la gente dice, no, lo que pasa es que estos tienen negro, pero realmente si esa empresa tiene que blanquear a la gente, a veces se le torna imposible. Hay que ponerse en los zapatos del que tiene un comercio, un local con 3, 4 empleados, una pyme con 10, 15 empleados. ¿Cómo hace para subsistir, para pagar todos los impuestos, para blanquear a todos sus empleados? Yo creo que pagando menos impuestos, haciendo más fácil o más liviana la carga impositiva, haciendo una reforma laboral más lógica, la gente se va a blanquear. Todo el mundo quiere pagar los impuestos. Yo no creo que haya nadie que diga, yo no quiero pagar los impuestos. Hay gente que no puede pagar los impuestos. ¿Cómo vivieron estos 2 últimos años donde hubo que pagar la luz lo que valía, el gas lo que valía? La realidad es que empezaron a acomodarse las variables macroeconómicas y... Bueno, yo creo que es lo que corresponde. Uno está acostumbrado, eso lo hablábamos con vos hace un tiempo, si uno estaba acostumbrado a pagar de pronto, no sé, el cablevisión, una cantidad, pero no quería pagar la luz y
Y de pronto se subsidia también Barrio Norte, lo mismo que una zona que necesita realmente... Hay que ver bien cómo se otorgan los subsidios. Yo creo que en el interior de pronto creo que era más caro la luz, el todo gas. era más caro. Claro, en capital uno es como que está mal acostumbrado. Estuvo mucho más subsidiado la capital y Sí, los primeros sectores sí. más cercanos a la capital que el interior profundo. Sí, y eso es terrible. Bueno, es de pronto convertir un país más serio, porque la falta de... Eso es lo que hace de pronto que no haya inversiones. ¿Cómo escuchás a los inversores en este contexto? ¿Están esperando todavía octubre o ya se vislumbra? Yo creo que no es tanto lo de octubre. Yo creo que están esperando ese tipo... No sé si están esperando es la palabra. El tema de las reformas yo creo que es fundamental, de la reforma laboral, de la reforma impositiva, de una reforma previsional. Yo creo que el resultado de octubre está un poco cantado después de las PASO. Yo creo que la gente sabe lo que quiere. ¿Cómo ves el tema del núcleo duro kirchnerista, ¿no? Se ve que está bien, habrá gente que quiere eso y es como vos decís, un núcleo duro, un X% minoritario que quiere eso y tiene todo el derecho a seguir queriendo eso, y es gente que opina, que tiene otra visión del país. ¿Vos crees que se puede salir del populismo? ¿Sos abogado? ¿Tenés una formación humanística importante? Y yo creo que sí, variables que quizás otros no por pueden supuesto, ver. si no vos ves países como Venezuela que siguen en el populismo y mira cómo se encuentran. Es decir, yo creo que no se puede, se tiene que salir del populismo. Yo creo que la gente, vos lo hemos estudiado, a la gente también hay que enseñarle, la educación es fundamental. Hay que educar para que la gente aprenda a trabajar y a ganarse las cosas. No creo en el populismo como una forma para un país, para salir adelante. Una economía populista. Yo creo que nos hace pésimo. Yo creo que la muestra está. Hoy en día vos ves la cantidad de gente. ¿De qué ha servido el populismo? Está lleno de gente tirada a la calle durmiendo en las esquinas de Buenos Aires. No es que está lleno de ricos. Dejó un 28% ¿Cuánta gente de pobres, se ha venido del norte a vivir a las villas? Es decir, no es que... Y el norte tampoco está rico. Es decir, ¿dónde está el beneficio del populismo? No lo veo en ningún lado. Particularmente en la empresa, el año pasado y que es un año donde hay que afrontar costos distintos, por lo que estamos hablando, de ajustar las tarifas y demás. ¿Cómo estuvo la empresa y qué perspectivas? Yo veo una reactivación en el consumo, ahora se nota más, pero ha habido. La nuestra es una empresa familiar, 100% familiar, que no recibe ni subsidios, ni recibe ingresos de afuera, porque no es una multinacional. Necesitamos crédito, a veces no es fácil conseguir el crédito, o a veces el crédito es caro. Así que tenemos que financiarnos genuinamente con la plata de los accionistas. Por eso yo creo que lo fundamental para un empresario es rentar, es decir, es ganar plata. Los empresarios estamos para ganar plata. Es decir, claro. Las empresas son para ganar plata, que corren un riesgo. Y la función social que tenemos es dar trabajo. Lo que más quiere un empresario es dar trabajo y ganar plata. Eso es básico para nosotros. Y bueno, nuestra empresa tiene 75 años, cumplió en el mercado y gracias a Dios hay épocas buenas y épocas no tan buenas. Hemos pasado de todo y por eso tengo mucha fe en Argentina, y como la tuvo mi abuelo hace 75 años, y uno de alguna manera refunda la empresa todo el tiempo. Una empresa no transcurre en el tiempo así, porque si es un trabajo diario, como construir una marca, la marca la construís todo el tiempo. Y bueno, yo soy optimista, creo que siempre vienen tiempos mejores, y la generación que a mí me sigue, que es la generación de mis sobrinos, y algún día, si Dios quiere, mi hija, van a tener tiempos mejores a los míos, porque yo creo que Argentina tiene la posibilidad, porque tiene los alimentos, y el mundo requiere alimentos, y esto lo dice el presidente, y no solamente el presidente, sino el mundo pide alimentos. Lo que tenemos que aprender los argentinos es darle valor agregado, no exportar commodities. Y vos fíjate en el caso nuestro, el café en Argentina no se produce. Yo importo el café crudo de Brasil, de Colombia, de los países productores de café, y bueno, es un commodity y es descomoditizarlo, ponerle un nombre, ponerle un apellido y lo vuelvo a exportar muchas veces.
así como los italianos son reyes del marketing, que dicen los zapatos italianos y capaz que el cuero es argentino, o dicen el café italiano y el café es del mismo lugar donde lo compro yo. Es decir, el argentino tiene que aprender a encontrar esas oportunidades, a invertir en tecnología, en innovación, y darle valor agregado a los commodities que tiene acá, como es la carne, que yo no conozco el mercado de carne, pero tenemos la mejor carne y hemos dejado de exportar por mucho tiempo. O sea que estás de acuerdo y ves que el camino pasa por, entre otras cosas, ser el supermercado del mundo, como dijo en su momento a mí me parece que sí. Sería donde tenemos ventajas comparativas. Es una gran oportunidad. El otro día estuvo acá en Argentina Diego Guelar, que es un excelente embajador que tenemos en China, y nos contaba un poco el mercado de China, que tiene 1.400 millones de habitantes. Creo que China tiene 300 millones de ricos que consumen productos que no son chinos, que son europeos, americanos, y la posibilidad que tiene Argentina de vender a China. Y así está lleno el mundo de posibilidades. Es cuestión también de salir, de mirar y ver esos nichos de mercado que son tan interesantes. ¿Vos estuviste con uno de los ministros estos días, esta semana? Sí, un almuerzo con Cabrera, que parece un gran ministro también, y los veo a todos los ministros, los veo interactuar. Hoy no es tan difícil para los empresarios verlos, veo un Guillermo Dietrich, que es también cómo se ocupan, infraestructura, veo el trabajo de muchísima gente capaz en el gobierno, en el día a día, y bueno, eso, una gobernadora, yo estoy en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, una provincia difícil, que es un país dentro de otro país, con muchas dificultades, pero veo que realmente se esfuerzan, que hacen un trabajo, que uno va con los problemas y que de pronto no se solucionan al día siguiente, pero que sí hay un trabajo o una preocupación por solucionar los problemas. No es un trabajo fácil ni de corto plazo, y yo creo que los argentinos en eso tenemos que tener políticas de Estado y pensar a mediano y a largo plazo. Y te vuelvo a reiterar, los empresarios tenemos el compromiso de actuar en la política desde nuestro rol, y acompañar a los funcionarios y aportarla. No nos podemos quejar después por ausencias. Tenemos que estar presentes, sobre todo en este tipo de reformas que nos llegan directamente como ciudadanos y en nuestro rol empresarial. Y por último, me queda un minuto, sabiendo que hay todavía mucha gente que no le llegó el beneficio, muchísima gente que la está pasando mal. Eso hay que ser muy solidario, Sí, sos un empresario muy conocido, mediático, y seguramente tenés muy buena imagen. ¿Qué le dirías? ¿A quién? ¿A la gente? A la gente. Bueno, a la gente que no le llegó es realmente acuciante. Ahí es donde el Estado tiene que estar presente. Por eso yo creo que los subsidios tienen que ser muy bien dados. Ahí es donde tenemos que estar. Primero, la mano del empresario a través de las ONG o de las fundaciones, que hay muchas y muy buenas, donde tenemos que estar aportando permanentemente. Y después también, por parte del Estado, no ser nosotros los beneficiarios en tener el gas barato, la luz barata, sino ser esas personas las que necesitan realmente de esos servicios. Y educar y salud para esa gente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, muchísimo, un placer. Gracias. Y después de la pausa, la situación dramática de Venezuela, con una persona que viene y es ciudadano venezolano, Jesús Delgado. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí.
estamos entonces en este segundo bloque. Jesús Delgado, gracias por venir de Transparencia Electoral. Gracias por la invitación. Joven, venezolano, viniste de Venezuela hace más o menos 2 años y medio, tus padres todavía están allá y bueno, más allá de lo genérico, ¿cómo está tu familia y qué te cuentan del drama que están viviendo? Bueno, me cuentan el día a día lo que sucede. Fue un momento muy estresante, sobre todo lo que sucedió con las protestas que se dieron antes de la constituyente. En el caso particular de mi familia, bueno, participaron en una de estas protestas justo en una avenida muy importante que queda enfrente de donde viven y fueron atacados por los colectivos, por estos grupos paramilitares amparados por el gobierno. Golpearon a mi mamá, a mi hermano, a vecinos también que estaban allí manifestando, que es un derecho pues consagrado en la Constitución. Sin embargo, estos grupos que actúan de manera impune llegan a las manifestaciones, a donde se agrupan los ciudadanos que están manifestando y sin que haya intervención de los cuerpos de seguridad, incluso a veces ante la vista de los cuerpos de seguridad, pues atacan, y no solo atacan, roban. Como te digo, en este caso, que es particular porque es el de mi familia, a mi hermano no solo lo golpearon, sino lo robaron, también le robaron el teléfono. Así que esto pasa todo el tiempo. Esto pasó en Caracas, en una zona muy céntrica, así que lo que pasa en el interior del país es mucho peor, seguramente, porque no hay cobertura en medios de comunicación, hay una censura muy grande y una autocensura también de ciertos medios que quieren mantenerse y por lo tanto evitan pues difundir este tipo de noticias, pero esto, digamos, sucede todos los días. ¿Y la gente está pasando hambre? ¿No hay comida, no hay medicamentos, ni siquiera papel higiénico? Sí, el tema de la crisis humanitaria es sumamente grave. Ya las personas que hace 2 o 3 años formaban parte de la clase media-baja, se las puede ver buscando en la basura alimentos, tratando de entrar en la economía informal de alguna manera, vendiendo cualquier cosa que compran a mayoristas, porque la industria fue destruida, el empleo formal prácticamente no existe y la gente realmente está pasando muchísima necesidad. El índice de pobreza aumentó casi a un 80%, hay un 80% de venezolanos que están por debajo de la línea de pobreza y casi un 30% que está en la pobreza extrema. Entonces es común y lamentablemente, esto lo digo con mucha responsabilidad porque no es un tema de tomar una postura política o una ideología, sino que lamentablemente una gran parte de los venezolanos está buscando en la comida para poder sobrevivir y poder comer. Tiene una inflación de 700% aproximadamente, un poco más anual, sí. Hay una enorme corrupción. La fiscal general se tuvo que ir, Ortega, claro, en bote a Colombia y de ahí se fue a Brasil. Denuncia corrupción, denuncia vínculos con el narcotráfico, denuncia corrupción también en la entrega de las bolsas, las CLAP, sí, que le dan bolsa de comida. Sí, no, lo de la fiscal fue un tema muy importante porque de alguna manera legitimó ese llamado y digamos, los postulados de la oposición, que desde el gobierno está anulada, ¿no? Está anulada porque desconocieron los resultados de la elección de 2015, donde la oposición se hizo con la mayoría en el Congreso, además de alcaldes detenidos, gobernadores perseguidos, presos políticos, como el caso de Leopoldo López, que es el más emblemático, pero no había sucedido que digamos, desde la cúpula central del oficialismo, el chavismo, pues se atacara de esta manera a una voz disidente que estaba dentro del chavismo también, como era la fiscal, que se pronuncia en un primer momento cuando el Tribunal Supremo de Justicia quiere anular las competencias legislativas propias del Congreso, ¿no? Y quiere asumirlas. Allí la fiscal pues se distancia del oficialismo y a partir de allí solo le llegan amenazas, intimidaciones, persecución. Incluso antes de que se fuera del país, pues se le quiso pasar por encima, se le quiso nombrar una vicefiscal que le correspondía al Congreso. Y en realidad todos estos hechos tienen que ver con que no hay una democracia porque ellos hasta se adjudicaron una cantidad de votos que no les correspondía. Claro, eso sucedió. Está la Asamblea Constituyente, claro. Claro, en la Constituyente que la oposición no participó, ellos tenían digamos, la presión de igualar lo que había sacado la oposición en el plebiscito que se había celebrado unos días antes, ¿no? Que fue un poco más de 7 millones. Ellos dicen
que sacaron 8 millones y un poco más, pero la Smartmatic, que es la empresa que dota de tecnología en las elecciones al Consejo Nacional Electoral, denunció que al menos inflaron la cifra por 1 millón de votos, y esto es por lo menos porque no tienen acceso a una auditoría más profunda. O sea que hay corrupción generalizada, pobreza, y que, para ir terminando, ¿encontrás alguna analogía, salvando las enormes distancias? ¿No? Yo tengo dudas de que hubiéramos terminado como Venezuela, porque ustedes dependen solamente del petróleo y acá no. Los recursos son diversificados y además tiene tanto poder, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, porque la mayoría de los delegados que dejó son gobernadores militares, con todo lo que significa la fuerza militar en los distintos distritos. Chávez, militar. Sí. Eso no ocurrió acá. Pero ¿encontrás algo o hay algo que te haya hecho ruido en la Argentina anterior? Sí, yo creo que hay prácticas compartidas en estos gobiernos que formaron en un momento una alianza en la región. Vamos a contar no solo a la Argentina de los Kirchner, sino a Evo Morales, a Rafael Correa, a Lula, donde poco a poco se han ido destapando distintos escándalos. Y tiene que ver con las prácticas de lo que llaman la cancha inclinada, ¿no? De alguna manera determinar las elecciones de manera que se mantenga el oficialismo en el poder. Esto no sucede en la jornada electoral, esto sucede mucho antes con prácticas populistas, cortoplacistas, que buscan de alguna manera pues, tener asegurados los votos de la población vulnerable sobre todo, y de esta manera mantenerse en el poder. Caso Argentina, como tú dices, bueno, tiene una actividad económica distinta donde depende de la actividad privada y por lo tanto hubo un contrapeso que no hubo en Venezuela, donde el petróleo lo maneja el Estado. Hubo un contrapeso. En algún sentido podríamos haber terminado así. No totalmente, y de hecho no ocurrió, por lo que acabamos de decir. Te voy a volver a invitar en otro programa. Jesús, gracias por todo lo que nos explicaste. Gracias por la invitación. Y sobre todo el tema de las PASO, que hablamos la otra vez, que ya se sabe. Claro. Yo lo dije en la editorial. Perfecto. Gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Dame el Poder, y a todos ustedes gracias por haber estado aquí. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.